Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar la prueba T de una muestra bayesiana, presentada por Yanesca Kama, mi persona y Valentina Ercilla Salomón. Primero, el problema que analizaremos en la prueba T será el estrés universitario en un mes antes de finales en una escala del 1 al 100. Y la versión de una muestra de esa prueba está comparando dos hipótesis para el tamaño del efecto delta. En sí, ya tenemos lo que es la hipótesis nula, la cual nos indica qué tamaño del efecto está ausente. La hipótesis alternativa nos indica qué tamaño del efecto delta es distinta a 40. Luego tenemos los supuestos, los cuales vamos observando que nos indican las variables, los datos y los valores que no debemos tener. Después observamos el cuadro, el cual nos indica que el p-valor es mayor a 0,05, lo cual nos indica que es normal y se aplica la prueba T. O sea, aplicamos la normalidad. Después, como observamos, tenemos los valores atípicos, como se observa en el siguiente gráfico en el cual estamos analizando el estrés. Vamos a la ejecución de análisis, en la cual buscamos que la hipótesis alternativa sea diferente al valor de prueba. Y de ahí tenemos el BF10, que es el valor de Bayes. Aquí observamos el gráfico en el cual nos damos cuenta que los valores son mayores al valor de los cuales hemos obtenido, lo que nos indica la diferencia significativa. En cuanto a entender el resultado, tenemos la tabla de contraste T bayesiano para una muestra. De acuerdo a lo que nos indica el factor de Bayes, nuestra hipótesis alternativa es 18.045 veces más probable que la hipótesis nula. También el error que se muestra al lado derecho de la tabla indica que es menor al 10%, por lo que nosotros podemos decir que de cierta manera lo ignoramos, lo que nos lleva a otras comprobaciones. En la tabla de descriptivos, el valor a probar es 40, mientras el promedio de estrés obtenido es 60.133, con una diferencia de media de 20.133 de estrés. También el gráfico descriptivo muestra el valor medio y sus intervalos de credibilidad. Posteriormente, vemos el gráfico que mi compañera ya lo explicó y siguiente. ¿Puedes bajar, por favor? Ok. En, en este gráfico de pizza, corroboramos lo que mencionamos anteriormente. El factor de Bayes, 1 versus 1, o como solemos conocer, la hipótesis alternativa versus hipótesis nula, nos dice que es 18.045 veces más probable que se dé la hipótesis alternativa. En esta distribución, la hipótesis alternativa es de color rojo y la hipótesis nula es de color blanco. En este ejemplo predomina el color rojo y por otro lado la hipótesis posterior es más grande que la previa, observando que es de 0 hacia la derecha. También observamos que la media del efecto y los intervalos de credibilidad están sobre los 95%. Siguiente. En esta comprobación se observa que la línea tiene mayor tendencia a la hipótesis alternativa, lo cual nos evidencia que tiene un grado de evidencia fuerte. Siguiente gráfico. En cuanto al análisis secuencial, se observa cómo cambia el factor de Bayes después de añadir cada punto de datos. Y esta fluctúa entre la evidencia anecdótica y la muy fuerte en apoyo a la hipótesis alternativa. Ahora, pasando a la refinación de la prueba de hipótesis, los datos descriptivos, como ya sabemos, muestran el estrés de universitarios un mes antes de exámenes finales, en una escala del 1 al 100. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a volver a realizar el análisis, pero ahora seleccionando una hipótesis alternativa direccional, en la que la media, se busca que la medida sea mayor que 40.
Aquí tenemos los descriptivos, donde, como ya sabemos, la media es 60,133. Y aquí tenemos el nuevo contraste T-bayesiano, ya refinado con la nueva hipótesis alternativa direccional, donde el factor de Bayes es 36,012. Entonces, esto nos indica que ahora la hipótesis alternativa es 36,012 veces más probable que la hipótesis nula. Y aquí una vez más tenemos el gráfico previo y posterior, donde podemos apreciar que la hipótesis alternativa sigue siendo significativamente más probable que la hipótesis nula, donde vemos que el rojo predomina en el gráfico de pizza mucho más que el blanco que representa la hipótesis nula. E informando los resultados, por último, lo dividimos en dos, uno por cada hipótesis, por decirlo así. Entonces, en la primera, un test bayesiano de dos caras, donde ambas probabilidades se analizan de igual manera, de una muestra comprobando el valor de la media de estrés obtenida, que ya sabemos que es 60,133, con el valor esperado de 40, devuelve un factor de Bayes de 18,045, lo que sugiere una evidencia fuerte a favor de la hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el conjunto de datos es 18,045 veces más probable de ocurrir bajo la hipótesis alternativa que la nula. Y después, en la prueba unilateral posterior, la refinación que hicimos, basada en la hipótesis direccional positiva alternativa, de que el valor de la media tomada es mayor que el valor esperado, que ya sabemos que es 40, dio como resultado un factor de Bayes que indicaba que los datos eran 36,012 veces más favorables bajo esta hipótesis alternativa que la nula, con un tamaño del efecto medio de 0,837, que podemos apreciar en esta parte del gráfico. Eso sería todo. Muchas gracias.